Hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la tercera quincena. El curso va avanzando poco a poco, espero que sea de vuestro interés. Estamos en la materia de nuevos medios audiovisuales y en la primera sesión de esta tercera quincena nos centramos en comentar algunos aspectos relativos a publicidad y medios de comunicación. Analizábamos los vínculos que existen entre el mundo de la imagen, en particular el mundo de la imagen asociado a los grandes medios de comunicación y obviamente también a Internet, con los medios de comunicación. Y esa relación la hacíamos en base a aquella serie de funciones y características propias de la imagen que analizamos ya en la primera parte del curso y que podemos extrapolar al mundo de la publicidad. Comentábamos la semana pasada que la publicidad tiene en la imagen su brazo armado. Obviamente el poder de comunicación, la cantidad de imagen denotada y connotada contenida en una o una serie de imágenes, da igual si hablamos de foto fija, de imagen fija o de imagen en movimiento, es muy poderosa. Por tanto, la imagen es el verdadero baluarte que utiliza la publicidad a la hora de transmitir su mensaje, que no es justo, sino de convencer a los potenciales usuarios de que un producto es mejor que el de la competencia. Ese va a ser nuestro punto de partida para la sesión de hoy, que va a consistir en el análisis de una imagen publicitaria. Por tanto, nos vamos a centrar en el análisis de una imagen fija, tal cual como se venía haciendo en las pruebas de EBAU hasta el año pasado, cuando Cultura Audiovisual 2, diríamos, incluía esa prueba. Así que vamos a utilizar las mismas características, el mismo formato que se utiliza en EBAU para que, si en un futuro vuelven a recuperar esa materia, al menos los que estáis cursando nuevos medios audiovisuales tengáis herramientas suficientes como para poder enfrentaros a un reto que puede ser bastante farragoso, bastante complejo. Por eso nos vamos a centrar en casos muy particulares, en ejemplos ya resueltos, para que veáis cómo tenemos que resolver un análisis de una imagen publicitaria, en este caso una imagen fija. Como viene siendo costumbre, voy a grabar la sesión, va a estar disponible a partir de esta tarde, noche, mañana, para los que no os podáis conectar. Así que vamos a ir comenzando el bloque de teoría. A ver, voy a compartir aquí. Bueno, el bloque de teoría que estamos viendo lo encontramos dentro de la tercera quincena y vamos hoy a trabajar con estos dos enlaces que tenéis aquí. Vamos a comentar por encima la teoría, los conceptos básicos que necesitamos para poder analizar una imagen fija, y vamos a ver al menos un ejemplo resuelto en su versión resumida de cómo deberíamos de hacer ese análisis previo. Bien, vamos a volver aquí. Voy a compartir precisamente la teoría para la lectura. Bueno, este es el documento. Doy por hecho que lo podéis ver en pantalla, la estoy compartiendo, así que vamos a ver exactamente cuáles son los contenidos o las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Ampliar, que se vea bien. Antes de nada, fijaos cómo este texto, este apartado, este manual está organizado en dos partes suficientemente diferenciadas. La primera, la parte A, hace referencia, hasta aquí, hace referencia al análisis objetivo, es decir, a la parte del análisis
que no implica una interpretación por parte del observador. Los observadores somos nosotros, obviamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tenemos que centrar en la valoración de aquellos elementos totalmente objetivos, no sujetos a interpretación, que tienen que ver con, por ejemplo, el tamaño y el formato, el grado de iconicidad, luego lo veremos con un ejemplo que tengo aquí ya preparado, el nivel de simplicidad o complejidad que ofrezca la imagen y una descripción de objetos, personas, situaciones, etcétera, que veamos reflejados, lo que quiere decir que tenemos que hacer un tipo de análisis total y completamente aséptico. La parte objetiva implica analizar precisamente aquello que se ve, aquello que la imagen denota. Por tanto, no está sujeto a valoraciones personales. Debemos comentar también algunos parámetros que afectan a la organización, a la distribución de las formas que compongan esa imagen, al tipo de textura visual y a los efectos de luz que percibamos, siempre de manera aséptica y objetiva. Vamos a comentar tanto la dirección de la luz como la clase de luz, si se trata de luz ambiental, si es una luz artificial, etc. Tenemos que hacer una valoración sobre el color, también sobre el encuadre, es decir, el tipo de plano, las escalas que percibamos, es decir, la relación que pueda existir entre los diferentes elementos de esa imagen, posibles angulaciones que se hayan utilizado e incluso cualquier efecto óptico que podamos percibir. Asimismo, la parte compositiva. Vamos a ver qué tipo de composición parece ofrecer esa imagen, cuáles son los centros de interés y los pesos visuales, cuáles son aquí algunas de las direcciones visuales que podamos detectar. Y por último, dentro de este apartado de lectura denotativa, de análisis objetivo, también comentaremos el texto. Tenemos que identificar dónde se ubica ese texto, cuál es la familia tipográfica a la que pertenece, posibles variaciones, posibles efectos tipográficos que podamos encontrar, etcétera, etcétera. En la lectura subjetiva, por otro lado, lo que tenemos que valorar es el grado de implicación que desde nuestro punto de vista ofrece esa imagen al potencial consumidor. Aquí utilizamos el término espectador, en realidad sabemos que nos estamos refiriendo a los potenciales consumidores. Por tanto, se trata de un tipo de valoración connotativa, es decir, nos vamos a centrar en el significado de aquello que estamos viendo. Aquí sí podemos implicarnos de una forma un poco más directa, es decir, esta parte sí está sujeta a cierto nivel de interpretación, cosa que tenemos que hacer con relativo cuidado, ¿vale? Bueno, por ejemplo, a nivel de aspecto global, vamos a hacer una valoración sobre el tamaño y el formato. El tamaño condiciona notablemente la sensación, es decir, un elemento subjetivo que produce el espectador. Así que podemos valorar en qué medida el tamaño nos puede afectar psicoafectivamente. El formato tiene que ver con la relación, la proporción ancho-alto de la imagen. Los formatos horizontales cortos se utilizan cada vez menos, diríamos que corresponden con los formatos de pantalla de televisión ya desfasada o monitores para PC, para portátiles, cuya relación alto-ancho se aproxima al cuadrado, sin llegar a ser al cuadrado. El formato horizontal largo sí se corresponde con el tipo de pantalla más habitual en nuestros días, formato que llamamos
panorámico o cinemascope. El formato vertical corto funciona exactamente igual que el horizontal corto, solo que en sentido vertical, y el largo igual que con el horizontal largo. Bueno, cuando manejamos ratios cortos, normalmente se trata de un tipo de cartelería más bien descriptiva. Cuando utilizamos formatos largos, tanto en horizontal como en vertical, diríamos que encajan dentro de un tipo de imagen que favorece lo narrativo. Bien, el nivel de iconicidad al cual nos deberíamos referir se concreta en la tabla que ya comentamos, si no me equivoco, en la primera o segunda sesión, cuando hablábamos de funciones de la imagen y describíamos cuál era nuestra relación precisamente con el mundo de las formas perceptibles, ¿no? Visuales, en forma de imagen. Y decíamos que esa iconicidad que hace referencia al grado de parecido con la cosa representada, es decir, de qué manera una imagen se identifica más o menos con las formas que contiene tal imagen, de qué forma yo me parezco o mantengo un nivel de iconicidad con mi fotografía en función de si la fotografía es en blanco y negro, si es en color, si tiene mayor o menor resolución, ¿no? E incluso si no se trata de una fotografía, si se trata por ejemplo de un dibujo. Bueno, el grado máximo de iconicidad, esta escala la podemos interpretar en esta dirección o al revés, pero el grado máximo de iconicidad es obviamente la imagen natural. Si es un retrato, la persona retratada, la imagen natural de esa persona sería la que ostentaría el grado máximo posible de iconicidad. Por ejemplo, bajando en esta escala, la representación tridimensional de esa persona, es decir, su escultura, su retrato, el retrato de su cara, ostentaría el siguiente grado de iconicidad. Una proyección holográmica de una persona, por ejemplo, constituiría el siguiente nivel de iconicidad. La siguiente en la escala sería la fotografía en color y la siguiente la fotografía en blanco y negro. Lo que quiere decir que desde la imagen natural que ostenta el máximo nivel icónico, por ese camino, en descenso vamos perdiendo conexión con esa figura. En el caso del retrato vamos alejándonos poco a poco, perdiendo algún parámetro o dimensión de esa imagen real, como podría ser una persona en el caso de un retrato. De la fotografía en blanco y negro llegamos a la pintura realista, por tanto estamos en el ámbito de la interpretación personal, aunque sea una pintura realista, ese realismo depende de la implicación y de la sensibilidad del pintor. Y de ahí pasaríamos a una representación no realista. Aquí aparece el ejemplo de Guernica de Picasso, igual es un ejemplo demasiado extremo, ¿no? Para pasar a una representación pictográfica, en la que la figura habría quedado representada mediante trazos esquemáticos muy sencillos. Y de ahí habríamos llegado a una forma esquemática que aparece representada en forma de mapa, y en el siguiente nivel estaríamos en el ámbito de la construcción cultural, es decir, de una serie de iconos, formas visuales abstraídas que dependen de una interpretación a veces local, aunque en el caso de las señales de tráfico se trataría de una interpretación mundialmente aceptada. Y en el grado inferior de iconicidad, es decir, lo más alejado a la figura natural, nos encontramos con la representación no figurativa, que por ejemplo en el mundo de la práctica artística tendría su máximo exponente en la pintura abstracta, que no guarda ningún tipo de vínculo
en el mundo de formas reconocibles. Bien. Sigo presentando. Vamos a ver aquí la teoría. El apartado de simplicidad o complejidad. Bueno, pues podemos decir que una imagen será más simple cuando más fácil sea su interpretación, cuando necesite poca atención o dedicación. Normalmente, cuanto más el objeto referente de esa imagen forma parte de mi espectro, de mi catálogo de objetos de uso diario, pensemos en alimentación, salud, higiene, etc., más simple es la imagen que se nos ofrece, ya que el consumidor, cuando va a comprar un embutido, no necesita de un gran alarde, de un gran despliegue, ni de una gran carga simbólica a la hora de percibir esa información, sino que necesita ser práctico. Así que, cuando se emplean mensajes mucho más complejos, cuando se trata de objetos de uso no ordinario que tienen que ver con el ocio, el tiempo libre, cierta forma de entretenimiento asociada a videojuegos, viajes, automoción, etcétera, etcétera. En ese caso sí se puede manejar códigos mucho más complejos a la hora de transmitir esa información. Eso quiere decir que las imágenes pueden ser monosémicas, es decir, que pueden tener un solo significado o varios significados, pueden ser polisémicas. Aquí cito un ejemplo, bueno, relativamente bien traído, ¿no? Un perro bien cuidado junto a un niño harapiento, ¿no? Tuve un profesor de técnicas de comunicación que se refería precisamente a ese tipo de anuncios, ¿no? Es decir, hasta qué punto social hemos llegado, ¿no? Que hemos normalizado el hecho de que primero nos muestren comida para perros y a continuación nos lancen la campaña de ACNUR para enviar vía SMS alguna forma de ayuda económica para intentar paliar el hambre en países subdesarrollados o que han sufrido un tipo de catástrofe natural, ¿no? Bueno, esa dualidad diríamos que forma parte de los mensajes publicitarios de los cuales todos formamos parte más o menos activamente. En cuanto a los objetos, personas, cosas, situaciones que podamos detectar, sería interesante una descripción en profundidad de los mismos. Y si podemos relacionar algún tipo de acontecimiento que fije esa información visual, mucho mejor. Esto correspondería, fijaos, a un primer apartado, que es un apartado global. Algunos de estos puntos ya pueden haber sido comentados con anterioridad, ¿vale? En una pequeña introducción que después veremos es necesaria. Bueno, vamos allá. Vamos a continuar con la segunda parte, con los signos básicos de la imagen. Seguimos en la lectura objetiva. Vamos aquí, los signos básicos de la imagen. Bueno, sabemos que el punto es la unidad gráfica de representación más sencilla. Es como un átomo, no puede haber nada más elemental que un punto. Sabemos que un punto no tiene dimensiones, no tiene alto, ancho. Sabemos que un punto no indica una dirección, pero sabemos que la agrupación de puntos sí puede tener carácter organizativo, sí puede tener una carga
un peso notable a la hora de organizar visualmente una imagen por concentración, por asociación, por dispersión, etcétera, etcétera. Todos estos trabajos seguro que os recuerdan a la materia de educación plástica, cuando trabajabais con confeti, haciendo ese tipo de composición expansiva, de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el punto aquí se refiere no tanto al elemento gráfico, sino a ciertos centros de interés, ciertos centros visuales que captan ligeramente la atención. Diríamos que si ese punto de interés está ligeramente por encima del centro geométrico, diríamos que la composición tiende a una cierta estabilización. A medida que el punto se aleja del centro, entramos en el ámbito de la dinamicidad, es decir, cuando desplazamos una imagen como punto de atención a derecha o izquierda de una superficie, imaginemos un cartel, el elemento dinámico varía. Dos elementos o dos centros de atención pueden producir una línea visual. Esto es importante para generar una dirección de mirada, ¿no? Cuando analizamos una obra de arte, esas direcciones de mirada son importantes. Cuando algunos de esos elementos o formas gráficas se aproximan, nuestra percepción tiende a la agrupación. Y para eso, y esto viene determinado por ciertas teorías psicológicas que analizan precisamente el fenómeno de la percepción en el ser humano, como es la escuela de la Gestalt, diríamos que queda suficientemente definido según una serie de leyes. Esas leyes gestálticas vienen a explicar precisamente cuál es nuestra forma, deja de ser una teoría, pero cuál es nuestra forma de relación, de organización visual de todos los elementos que percibimos. Bueno, la línea, sabemos que con relación al punto es una acumulación de puntos en movimiento, da igual si la línea es recta, si es una línea curva, si es una línea quebrada, por tanto, podemos describirla como precisamente la huella de un punto en movimiento. En el caso del cómic, además, la línea se convierte en un elemento especialmente relevante, en tanto en cuanto sirve para contornear las figuras y además para aportar el elemento dinámico en forma de líneas cinéticas que hacen posible imaginar el movimiento de objetos que a priori, como imágenes estáticas, no lo tienen. En concreto, líneas rectas, tanto vertical como horizontales, están asociadas a la dureza o la frialdad. Líneas curvas, por otro lado, están asociadas a elementos de calidez. Líneas rectas o verticales u horizontales pueden alterar estas sensaciones de equilibrio, quietud, tranquilidad o reposo, según se utiliza. Líneas oblicuas en diagonal, líneas curvas, pueden generar alguna forma de tensión, siempre dinamismo, siempre movimiento. Líneas compuestas, por ejemplo en V, generan una sensación de apertura, de positivismo, mientras que si se tratase de una V invertida, dan una sensación opresiva. No obstante, las Vs invertidas, es decir, las formas triangulares,
generan una sensación de aplomo, de estabilidad. La forma la tenemos que entender como un signo gráfico de superficie delimitada. Vamos a imaginar una silueta, ¿no? El contorno de una persona, nuestra sombra arrojada. En el ámbito de la geometría, cuando hablamos de formas, nos referimos a formas básicas, como son el triángulo, el cuadrado y el círculo, a partir de las cuales surgen el resto de formas. Triángulos pueden forzar sensaciones tensas. Cuadrados, tensas y también de estabilidad. Pensemos en una pirámide. Es imposible que una pirámide, por ejemplo, pueda volcar. Todos los aparatos de medida, de precisión, utilizan 3 puntos de apoyo. Pensemos en un trípode. ¿Por qué? Porque no cojea. Así que formas triangulares pueden generar tensión, pero también aplomo y estabilidad. Cuadrado está asociado a la solidez. Y el círculo, por otro lado, es representación máxima de perfección, equilibrio compositivo. Bueno, en lo que a encuadre se refiere, es un elemento común a todas las formas de expresión visual. Nos da igual si hablamos del ámbito de la imagen fija o de la imagen en movimiento. Para valorar el encuadre, que es la porción discriminada del resto de formas perceptibles, es decir, es la ventana que utilizamos para seleccionar una parte que nos parece especialmente relevante, ¿no? Es una acción que hacemos de manera innata, es una acción que los que practican fotografía, dibujo, pintura, se ven obligados porque el soporte condiciona el contenido, por tanto, debemos elegir, debemos discriminar qué queremos ver frente a aquello que nos es prescindible. Es un juego bastante perverso, ¿no?, de eliminación de una parte de realidad que no nos interesa, por cualquier motivo. Para hablar de encuadre, manejamos el concepto de plano. ¿Qué es el plano? Pues precisamente el trozo de espacio que extraemos de la realidad. Y los planos vienen organizados de una manera jerárquica, que tengo aquí resuelta de una forma bastante práctica para nuestro propósito. Por ejemplo, los PG, los planos generales, capturan la mayor parte posible de información. Imaginemos una fotografía de todo el instituto, sin entrar en ningún detalle, por tanto se utilizan para describir un lugar. Pensemos en un desierto, en un paisaje, en un atardecer, sentados ante el mar, ese tipo de imagen totalmente genérica que ofrece información sobre un sitio en concreto. Un PF, la figura hace referencia a la visión entera, la visión en conjunto de una figura humana. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida que utilizamos para especificar cada uno de los planos del encuadre es el cuerpo humano. Si vamos cerrando ese encuadre, es decir, si vamos eliminando partes de la realidad, nos aproximamos a un plano 3/4, un plano americano. Si imaginamos una imagen dividida en 4 partes, solo cogeríamos 3 de esas partes. De la cabeza aproximadamente hasta las rodillas. Obviamente se llama plano americano, como ya sabéis, porque en las pelis del oeste era necesario para mostrar la cartuchera y el acto de desenfundar de los vaqueros. Y seguimos cerrando el encuadre para llegar a un PM, que es un plano medio,
abarcaría, en el caso de la figura humana, desde la cabeza hasta la cintura. Mientras que un PMC, lo que llamamos un plano medio corto, cierra un poquito más el encuadre de la cabeza hasta aproximadamente la altura del pecho, más o menos. Seguimos cerrando el encuadre y nos acercamos a un primer plano que corta la cabeza a la altura del cuello, de los hombros. Obviamente son cuadros en donde la implicación psicológica con el modelo aumenta exponencialmente. Por tanto, los empleamos cuando necesitamos mostrar, manifestar cuál es el estado psicoafectivo de, por ejemplo, un personaje. Y cuando necesitamos que esa aproximación al personaje sea aún mayor, en busca de un gesto, de una mirada, de un rictus que exprese rabia, ira, amor, miedo, lo que fuese, utilizamos un encuadre menor, un primerísimo primer plano. En el caso de la cara, por ejemplo, los ojos, la boca, nariz, elementos que pueden ser muy expresivos. Y llegamos a los plano detalle, los PD. No se centra en la figura humana, sino que más bien se centra en cosas que pueda aportar un personaje. Cuando un vaquero desenfunda y necesitamos que la pistola, el revólver, perdón, quede suficientemente visible, imaginemos que va a ser parte de una acción posterior, porque lleva la culata con un dibujo que va a verse repetido en otra secuencia, para captar ese momento, para captar ese hecho de esa culata, necesitamos acercar la cámara a ese objeto. Para eso empleamos planos detalle. Los tenemos que manejar con mucho cuidado para no saturar con demasiada información. Esta es una primera valoración en cuanto a la porción de realidad que podemos capturar mediante, por ejemplo, una cámara fotográfica, es decir, el plano define el trozo de realidad que elegimos, pero otra cosa que no tiene nada que ver y que se confunde habitualmente es la angulación. La angulación hace referencia a la posición que ocupa la cámara con respecto a esa figura. Por ejemplo, cuando la angulación está a la altura de los ojos, hablamos de una angulación normal o natural. Diríamos la forma de relación habitual que mantenemos cuando hablamos con otra persona. Normalmente nos miramos cara a cara, a la altura de los ojos, salvo que el que tengamos delante sea Pau Gasol, ¿no? Bueno, cuando la cámara sube por encima o baja de la altura de la mirada, diríamos que se produce un efecto de angulación. En el caso de que la cámara suba por encima de la mirada del modelo, se produce una angulación en picado. La cámara tiene que enfocar ligeramente hacia abajo porque ha superado el plano de la visión. Y ocurre al contrario, cuando la cámara baja el plano de la mirada del modelo, la cámara tiene que angular hacia arriba un poquito para seguir capturando la imagen de ese personaje. Hablamos de un contrapicado. Cuando hablamos de un contrapicado en vertical, cuando nos metemos debajo de un edificio, me viene a la cabeza la típica foto de la Tour Eiffel, hablamos de una angulación nadir. Y justamente al contrario, una angulación cenital, cuando estamos sobre el objeto, a vista de pájaro. Luego hay otra serie de angulaciones que pueden ser interesantes. Por ejemplo, hablamos de una angulación aberrante cuando desnivelamos la línea de horizonte. Eso genera una sensación de inestabilidad visual, ¿no? En secuencias, por ejemplo, con mucha acción, suele emplearse para precisamente generar un efecto de inmersión en ese momento. Los ángulos imposibles, que llamamos,
son los que ubican la cámara en lugares a priori inaccesibles. Por ejemplo, me viene a la cabeza Pulp Fiction de Tarantino, cuando los dos personajes, los dos asesinos, van a sacar las armas del coche, abren el maletero y la cámara ya está dentro del maletero, captando a ambos asesinos en su quehacer, ¿no? Es una angulación imposible, porque obviamente nadie puede permanecer oculto, no tiene sentido ni responder a ninguna lógica, ¿no? Mantener esa relación de interacción entre personajes desde el interior, véase un armario, un maletero, cualquier otro lugar, ¿no? Y cuando la cámara se convierte en la mirada del personaje, es decir, cuando la cámara es el personaje, hablamos de un punto de vista subjetivo. La cuestión de la luz, que hace referencia a la iluminación con la que se ha resuelto una composición. Bueno, la luz obviamente hace posible percibir el mundo de las imágenes, ¿no? La luminosidad nos informa de la claridad u oscuridad de una imagen. En clave alta nos referimos a imágenes muy saturadas. Las claves intermedias hablan de una cierta moderación y las claves bajas de iluminación, de luminosidad, se aproximan al tenebrismo. La calidad de la luz se clasifica en dura o directa, lo que genera sombras muy marcadas, efectos muy tenebristas, luz suave, que da iluminación general, en donde las sombras se ven difuminadas, por tanto ya no son tan contundentes, o utilizar efectos de claroscuro, en donde trabajamos con zonas de luz y de sombra casi al 100%, lo que genera una sensación de violencia estética. Un efecto obviamente muy dramático. La dirección se refiere a la angulación con la que incide la luz en un objeto. La luz puede ser lateral, puede ser frontal, cenital, puede ser una luz inferior en un contrapicado, o puede ser un efecto de contraluz. Todos ellos hay que manejarlos con cierta precaución y siempre en contraposición a otros efectos de luz que no generen efectos demasiado potentes. Bueno, el color obviamente nos habla de la naturaleza de los objetos, pero también tiene una carga simbólica bastante potente. Sabemos que el color maneja diferentes parámetros. Depende de si hablamos del color luz o del color pigmento. Esos parámetros son la tonalidad, que es lo que en realidad nos hace hablar de un color o de otro. Hablamos de rojo, verde, amarillo, azul, ¿vale? Cuando nos referimos al tono, de la saturación, que hace referencia al porcentaje de esa mezcla de colores. Si tenemos una mezcla de colores con un 100% de azul, un 5% de amarillo y un 5% de rojo, obviamente el color predominante va a estar saturado de azul y así sucesivamente. Y la luminosidad hace referencia a la cantidad de luz blanca que refleja un color. Hablamos del brillo. Cuando hablamos del brillo de un color, nos estamos refiriendo a la cantidad de luz que libera ese color. Eso depende del soporte. Por eso normalmente cuando dibujamos, pintamos sobre una superficie blanca, obtenemos mayor luminosidad que cuando lo hacemos sobre una superficie negra. Y eso tiene que ver con el tipo de color que manejemos. En el caso de la síntesis aditiva, color luz, que maneja rojo, verde y azul. La suma de estos colores en proporciones iguales nos da el blanco, de que llamemos síntesis aditiva. Mientras que cuando mezclamos color pigmento, lápices de colores, ceras, etcétera, con los tres
primarios, amarillo, cian, magenta, amarillo, azul y rojo, que llamamos, aunque no sea correcto. En realidad, la mezcla nos aproxima a una forma de negro, no es un negro, sino un chocolate sucio, de ahí que nos refiramos a un tipo de síntesis sustractiva, ya que la luz va desapareciendo según se mezclan estos tres primarios. Bueno, el color tiene una serie de funciones como son la simbología. El negro está asociado al misterio, el gris es monótono, puede tender al aburrimiento o al desánimo, el blanco está asimilado con la virginidad y la pureza, el rojo con la pasión, el naranja es un color vital, extrovertido, el amarillo es representación de la opulencia, el verde está asociado a la naturaleza, el azul al infinito, el violeta desde tiempos ancestrales al prestigio, es un color imperial. Bueno, la composición obviamente es la operación, el ejercicio de organización de los elementos que componen una imagen, ¿no? Para poder manejar la composición debemos especificar qué tipo de claridad manifiestan los diferentes elementos que la componen y cuál es la variedad en el uso de esos elementos, ¿no? Puede ser una composición estática o dinámica. La primera busca uniformidad, la segunda busca libertad, asimetría, conflicto, no en términos de batalla, sino en términos de movilidad. Por tanto, el tipo de composición es importante a la hora de organizar visualmente un elemento. Para organizar esta serie de elementos utilizamos, por ejemplo, la regla de los tercios. Es una forma de dividir en tres franjas iguales, tanto horizontal como verticalmente, una superficie. A efectos de concretar cuáles son los centros de interés o pesos visuales, tenemos que valorar la posición de los elementos, el tamaño de esos elementos, el contraste que afecta, por ejemplo, al color, las texturas visuales, texturas táctiles, las variaciones de forma y elementos gráficos que nos pueden ayudar a generar un flujo de mirada. Eso tiene que ver con las direcciones de mirada, por ejemplo. Las direcciones, cuando son representadas, indican vectores de dirección. En el caso de la figura humana, la extensión del cuerpo humano, cuando son inducidas, están generadas por la mirada, por ejemplo, de los personajes, lo que establece relaciones entre diferentes modelos, o las direcciones de lectura, que en el ámbito de la producción de imágenes en Occidente tienen que ver con la lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esa serie de direcciones pueden venir marcadas por las líneas curvas que afectan a nuestro estado, aportando sensación de calma, el recorrido de líneas quebradas, que habla de un cierto nivel de vitalidad o violencia, las direcciones verticales, que pueden generar un cierto nivel de inestabilidad, las direcciones ascendentes, que tienen relación con composiciones
positivas, las direcciones descendentes, que pueden generar sensaciones de apatía, relajamiento, tranquilidad, o las formas diagonales, que ofrecen una forma de dinamismo inestable. Bueno, el texto. Aquí. En el texto, aquí cito algunos ejemplos. En publicidad lo encontramos en forma de eslogan, en fotografía lo encontramos a pie de foto, en el cómic lo encontramos en forma de globo o bocadillo, ¿no? Tiene una serie de funciones. Una de ellas, la función de anclaje. Hablamos de función de anclaje cuando el texto nos sitúa ante alguna forma, mientras que elimina otra. Un pie de foto puede ser indicativo. La función de relevo, cuando utilizamos, por ejemplo, onomatopeyas en el lenguaje propiamente del cómic, en donde diríamos que el texto viene a sustituir un elemento que no tiene representación gráfica, como puede ser un sonido, ¿no? Un texto genérico puede ser interpretado como una imagen. De hecho, hemos visto infinidad de ejemplos a nivel de cartelería, propaganda, etcétera, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y para valorar el texto deberíamos de hacer referencia a la familia tipográfica a la que pertenece, el color, la textura que pudiéramos determinar, etcétera, etcétera. Bueno, a efectos de connotación, lo que correspondería, voy a volver al principio, aquí estamos en el apartado B, lectura subjetiva, volvemos abajo. La lectura subjetiva habla sobre el impacto y la interpretación que podemos hacer sobre una composición, en forma de una respuesta psicoafectiva, un efecto, una impresión, etcétera, etcétera. En cuanto a la percepción global de la imagen, nos tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es la impresión de este conjunto de elementos formales? ¿Cuál es la respuesta esperable en el potencial consumidor? ¿Cómo se percibe globalmente la imagen? Eso es lo que a percepción se refiere. En cuanto a estereotipos sociales, obviamente las imágenes complejas, polisémicas, responden a formulaciones que pueden ser bastante maquiavélicas, ideas, expresión de deseos, ocultos, etc. Por tanto, tendremos que intentar determinar con qué estereotipo social se está jugando, ¿no? Cuando la publicidad es demasiado explícita y utiliza el cuerpo femenino de una manera erotizante, rápidamente se localiza ese tipo de estereotipo. A veces la lectura que tenemos que hacer es un poco más compleja, ¿no? Debemos expresar a qué tipo de público se dirige esa imagen, franja de edad, formación académica, nivel económico, sexo, etcétera, etcétera. Debemos hacer gala de las posibles funciones que detectamos. Esto lo comentamos la semana pasada. Toda imagen tiene una función exhortativa. Se exige una respuesta por parte del consumidor. Todas las funciones imágenes tienen una función fática, llaman la atención. Además, pueden emplearse
psicoafectivamente, pueden buscar la expresión de la belleza, pueden ser descriptivas, informativas, pueden ser símbolos de una serie de construcciones culturales, etcétera, etcétera. Así que debemos comentar cuáles son esas imágenes simples, cuáles son esas imágenes complejas en función de si manejan uno o varios significados, ¿no? En cuanto a los recursos, las figuras retóricas que manejan, debemos ser, y con esto ya termino, debemos explicar si percibimos alguna de esas figuras retóricas que también hemos comentado en clase. En publicidad, la metáfora, la hipérbole, es decir, las exageraciones, las prosopopeyas o personificaciones se utilizan prácticamente continuamente, ¿no? Las sustituciones, etcétera, etcétera. Las elipsis, bueno. Debemos hacer un comentario eslogan. El lema suele ser la frase breve y contundente que se fija en el potencial consumidor y en aquellos elementos textuales secundarios que detectemos. Pueden ser textos que acompañen al eslogan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pueden tener una función de anclaje o sustituir al otro texto o a la imagen. Y con esto lo voy a dejar aquí. Espero que puedan ver tranquilamente en casa. Este otro documento, que es un ejemplo comentado, lo voy a compartir para que lo veamos. También lo tienen disponible aquí, lo tienen disponible en el apartado de recursos de la tercera quincena. Pueden, si quieren, echar un vistazo a este primer anuncio, hasta aquí, sobre esta imagen publicitaria, en este caso de una marca deportiva. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que la sesión haya sido de su interés. Nos vemos la semana que viene. Voy a dejar de compartir. Que pasen buena tarde. Hasta luego.